Ahora vamos a empezar con la tercera parte, que es arquitectura del software. Es el capítulo 4 dentro del libro Jalote. Amico dice, bueno, voy a tratar de vuelta de la traducción, con pequeños programas de algo así como alguna cierta cantidad de 100 líneas de código, uno puede zafar con poca organización. Pero mientras que los programas se agrandan, ellos comienzan a ser imposible de manejarlos por una sola persona. Eh, esto tal vez más adelante también vengan otras personas a dar charlas que en general tocan ese tema. Mucho del challenge ocurre por cambios dentro de los requerimientos. Y cada vez que hay un cambio dentro de los requerimientos, el código debe ser cambiado de acuerdo a los nuevos requerimientos. En cuanto el código es más grande y más enredado es o más complicado, más difícil son los cambios y más propenso a errores o a romper este código. Entonces, ahí ella dice, this is where architecture comes in. Es decir, ahí en ese tipo de problemas, cuando las cosas son grandes, cuando esa magnitud eh, nos complica la modificabilidad, etcétera, es donde el concepto de arquitectura del software toma relevancia. Entonces, ¿qué es la arquitectura? Bueno, todo sistema complejo se compone de subsistemas que interactúan entre sí. Un enfoque para diseñar un sistema es identificar o darse cuenta cuáles son estos pedazos del sistema, subsistemas, y la forma que ellos trabajan entre sí, interactúan entre sí. La arquitectura del software tiene el objetivo de analizar cuál es la manera óptima de dividir ese software para poder ejecutarlo, para poder después manipularlo de mejor manera. Una definición dice: la arquitectura del software de un sistema es la estructura del sistema que comprende los elementos del software, las propiedades externamente visibles de tales elementos y la relación entre ellas. Acá lo importante es esa parte que yo pongo en rojo que dice propiedades externamente visibles. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo a esta altura va a ser analizar qué es lo que los otros componentes deben saber de cada componente sin tener que conocerlos internamente. El truco de la arquitectura es eso, es poder dividir, poder dar abstracción. Ya lo voy a nombrar 1000 veces. Por cada elemento solo interesan las propiedades externas necesarias para especificar las relaciones. Para la arquitectura no son importantes los detalles de cómo se aseguran dichas propiedades. La definición no habla de la bondad de la arquitectura. Para eso es necesario analizarla. ¿Y eso a qué se refiere? Al hecho de que cuando una arquitectura es buena y cuando una arquitectura es mala es muy difícil de saberlo. Muchas veces la práctica es lo que nos lo da. Pero bueno, una manera de tener práctica es empezar a hacerla. En general se tienen varias estructuras de aspectos ortogonales. Una descripción arquitectónica del sistema describe las distintas estructuras del sistema. Acá es importante darse cuenta que muchas veces estas estructuras, estas distintas vistas van a ser necesarias y aportan, aún siendo entre ellas, tener una sola no aporta mucho más tener distintas vistas, eso lo vamos a ver más adelante.
La arquitectura es un diseño. También lo hablaré luego, pero es importante saber que el diseño de más alto nivel es el diseño arquitectónico. Después tenemos otros dos diseños que los vamos a ver en la materia, pero aunque hay todo un capítulo de diseño, es importante saber que esta parte, arquitectura, es uno de los diseños. Es el diseño de más alto nivel, como dice ahí. A este nivel se hacen las elecciones de tecnología, productos a utilizar, servicios, etc. No es posible diseñar los detalles del sistema y luego incorporar estas elecciones. La arquitectura debe ser creada de manera que se adapte a estas elecciones. ¿A qué se refiere? A que si nosotros sabemos que vamos a utilizar un tipo de tecnología, o más aún, si sabemos que tenemos restricciones en la tecnología, a esta altura se deben considerar esas restricciones y se deben tener en cuenta para analizar la manera en que vamos a dividir nuestro sistema en pedazos, como lo decía yo. Es la etapa más temprana donde algunas propiedades como confiabilidad y desempeño pueden evaluarse. En el ejemplo también que vamos a ver más adelante y durante toda la etapa de arquitectura mencionamos mucho estas dos características de la confiabilidad y el desempeño porque son dos características que tienen que ver con la tecnología que vamos a querer usar más adelante y por ende que están al nivel, se analizan a nivel arquitectónico y tal vez no a niveles de diseño más específicos, más chiquititos. Ahí tenemos un ejemplo, esto es un ejemplo de que trata de mostrar una arquitectura. Lo interesante acá es que vamos a tener una notación gráfica y que muchas veces existen detalles y pequeños comentarios que uno le hace a la arquitectura que van a ser textuales y los vamos a nombrar por separado. Pero está bueno, yo les diría ya acá estamos en el límite de la conversación con el usuario o con el cliente, entonces este tipo de notaciones un poco más gráfica a veces colaboran en la comunicación con el cliente. El rol de la arquitectura del software. La arquitectura es un diseño de software, ya lo dijimos, que da una visión de muy alto nivel de las partes del sistema y de las relaciones entre ellas que conforman el todo. Divide el sistema en partes lógicas, tal que cada una puede ser comprendida independientemente. Y acá hago un punto. Se podría decir que casi es una de las claves de una buena arquitectura, es que cada una de sus partes puedan ser lo más independientes posible. Por supuesto no van a ser totalmente independientes. Sin embargo, cuanta más independencia tengamos, vamos a tener independencia a la hora de poder ejecutar esa parte, es decir, de poder implementarla. Luego vamos a tener independencia a la hora de poder modificarla. Entonces, este tema, la independencia entre las partes, es crucial. Y describe la relación entre estas partes idealmente independientes. Si un software complejo puede dividirse en varias formas, cada una proyectando una visión distinta, nos lleva a pensar que queremos conocer a esas distintas formas y bueno, de eso ahora vamos a hablar un poquito, pero existen formas clásicas con las cuales en general se trata de dividir a los sistemas. ¿Para qué queremos hacer esta división? Número uno, para tener comprensión y poder tener una mejor comunicación. Al mostrar la estructura de alto nivel de un sistema, ocultando la complejidad de cada una de esas partes, la descripción arquitectónica facilita la comunicación. La comunicación en este caso puede llegar a ser con el cliente y los desarrolladores, pero también entre los desarrolladores entre sí. Define un marco de comprensión común entre los distintos interesados, lo que acabo de decir. Útil para negociar y hacer acuerdos. Y acá, de vuelta, es casi como les decía,
los últimos momentos donde uno involucra mucho al cliente y por ende tal vez uno pueda negociar el hecho de qué tipo de hardware se quiere usar a esta altura. También puede ayudar a comprender el sistema existente, es decir, también nos ayuda en lo que es el análisis del sistema que tenemos, porque acá todavía, aunque ya estamos cortando, todavía no estamos resolviendo el problema. Ayuda muchísimo y es fundamental para el reuso. Una buena manera de dividir un sistema nos permite entender qué pedazos de ese sistema podrán ser reusados más adelante. Entonces el reuso es considerado una de las principales técnicas para incrementar la productividad y bueno, la arquitectura, una buena arquitectura nos permite más reuso. Por eso eh, es muy importante una buena arquitectura. Una forma de reuso es componer el sistema con partes existentes, reusadas, otras nuevas. Es decir, fíjense que acá yo me acuerdo rápidamente de algunos de los errores que mostramos en el capítulo 1, donde se rehusaron partes en el Ariane 7, creo que fue, y en el 5 también, y estas partes en realidad estuvieron documentadas incorrectamente. Entonces, bueno, cada una de estas partes con las cuales vamos a dividir a nuestra arquitectura deberían ser no solo hechas independientemente, sino documentadas lo mejor posible. Se facilita si a un alto nivel se reusan componentes que proveen un servicio completo. La arquitectura es muy importante. Se elige una arquitectura tal que los componentes existentes encajen. Eso sucede mucho en grandes empresas donde ya tienen componentes que saben perfectamente cómo funcionan, saben perfectamente cuál es su interfaz y se reusan. Entonces encajen adecuadamente con los otros componentes a desarrollar. Las decisiones sobre el uso de componentes existentes se toman en el momento de diseñar la arquitectura. Esto quiere decir que a esta altura es cuando nosotros vamos a decir, sí, vamos a reusar esto que ya teníamos o no, no vamos a reusarlo y lo vamos a hacer de vuelta. Entonces es un momento bastante crucial del desarrollo. Construcción y evolución. La división provista por la arquitectura servirá para guiar el desarrollo del sistema. Y acá nos estamos refiriendo a que muchas veces tenemos que hacer una buena priorización de qué cosas van a ser hechas primero y qué cosas van a ser hechas después. Entonces, la arquitectura es la que nos dice este componente tiene que ser hecho primero, este componente después, de qué manera, o cuáles partes ya están construidas y por ende se va a construir arriba de eso. Ayuda a asignar equipos de trabajo porque bueno, se supone que son casi independientes cada una de estas partes. Entonces las distintas partes pueden construirse por distintos grupos. Acá hay que entender claramente que por más que nosotros queramos ser muy independientes, es un solo sistema, así que las partes van a interactuar entre ellas. El punto es cuánto van a interactuar entre ellas, cómo minimizar o hacer que esa interacción sea lo más óptima posible. Durante la evolución del software, la arquitectura ayuda a decidir cuáles partes necesitan cambiarse para incorporar nuevas características o cambios y a decidir cuál es el impacto de tales cambios en las otras componentes. Bueno, esto es también a lo que se refería Amico al principio, que nombramos, y que es que cuando hay cambios dentro del proyecto, imagínense que ya tenemos un proyecto con una arquitectura A, ya está andando, etcétera, y ahora queremos hacer cambios. En general uno vuelve a la arquitectura y dice, bueno, yo quiero hacer cambios en tal y tal módulo. ¿Qué influye? ¿Qué módulos usan a ese módulo? ¿Qué módulos son usados por este módulo? Y todas esas cosas, entonces a eso se refiere. Entonces la arquitectura es algo
que cuando el sistema va cambiando y se le va modernizándose o haciéndoles cambio, la arquitectura también va cambiando y por ende tenemos que tener una visión arquitectónica nueva. Análisis. Es deseable que propiedades de confiabilidad y desempeño, las volvemos a nombrar, puedan determinarse en el diseño. Esto permite considerar distintas alternativas de diseño hasta encontrar los niveles de satisfacción deseados. Es decir, esto nos permite analizar si necesitamos o cambiar el hardware o cambiar la manera en que estamos haciendo nuestro sistema para mejorar la confiabilidad del diseño. La confiabilidad, desempeño de un sistema puede predecirse parcialmente a partir de la arquitectura. Yo también ahí mencionaría que a veces podemos decir que vamos a tener un mal desempeño si sabemos que estamos usando tal vez un bus de comunicación que suele andar mal o cosas por el estilo. Si se proveen estimadores de carga o se suma un hardware específico. Eso, lo mismo que decíamos. Requerirá descripción precisa de la arquitectura así como de las propiedades de los componentes. Necesitamos lo más preciso, y eso vuelta a lo que había hablado antes, que la descripción de los componentes sea lo más precisa que se pueda. Vistas de la arquitectura. Una cosa importante es entender que la arquitectura no es única, las vistas no son únicas. Hay distintas vistas de un sistema y acá se suele hacer un paralelismo con la ingeniería civil, se refiere al arquitecto típico. Cuando uno ve un plano de una casa, existe un plano que uno podría decir que todos los otros planos están arriba de ese, pero existen planos alternativos, por ejemplo, el de la luz, los planos de cloaca, los planos de gas. Todos esos es como que están arriba de el plano estructural, pero en realidad existen muchos planos y lo mismo pasa con la arquitectura. Existe este plano estructural o hay uno que se suele usar como la estructural, pero arriba de ese existen otras vistas y que nos ayudan bastante. Una vista consiste de elementos y de relaciones entre esos elementos que describen toda la estructura. Los elementos de una vista dependen de la vista que uno quiera destacar, como decía con lo del gas y la luz. Distintas vistas exponen distintas propiedades y una vista que se enfoca en algún aspecto reduce la complejidad con la que se debe enfrentarse el lector. Es decir, nosotros vamos a tratar que cada vez que estemos viendo una vista, no tener que pensar en las otras. Hay muchos tipos de vista, nosotros nos vamos a focalizar solo en tres, que son las más estándares, son las más típicas, y son las que plantea el libro, y son fundamentales de conocer. La de módulos, la de componente y conectores, y asignación de recursos, que es más bien nombrada que vista. Las distintas vistas están correlacionadas, obviamente yo no puedo tener una vista de módulos pensando que los módulos sean totalmente independientes de la vista que he decidido usar de componentes y conectores, ya van a ver las relaciones, porque todas deberían describir el mismo sistema. Existen relaciones entre los elementos de una vista y la otra, y tal relación puede ser bastante compleja a veces. Vista de módulos. Un sistema es una colección de unidades de código. Uno puede decir que son, por ejemplo, clases, paquetes, etc. Y la relación entre estas unidades de código en general se describe como esta clase es parte de, usa de, depende de. Esas son las maneras más típicas con que las describimos. La vista de componentes y conectores. Los elementos son entidades de ejecución que las denominamos componentes y los conectores nos proveen el medio de interacción entre estas entidades de ejecución. Después lo voy a renombrar, pero me gustaría decirlo para que empiece a grabarse en sus cerebros. Esto es una pregunta muy típica de parcial, preguntar ¿qué describe la vista de componentes y conectores?
y muchas veces el alumno contesta elementos o entidades que son componentes y cómo esas entidades se relacionan entre ellos. Eso está mal o está incompleto, por ende mal. Lo importante acá es esa palabrita que dice de ejecución. Son entidades de ejecución, porque ve el componente y conectores ve la parte cuando, cómo anda. Es muy distinto a la de módulos. Ojo al piojo. Vista de asignaciones de recursos. Bueno, la vista de asignación de recursos se enfoca en cómo las unidades del software se asignan a recursos de hardware o a sistemas de archivos o a gente en particular. Especifica la relación entre los elementos del software y las unidades de ejecución del entorno. Exponen propiedades estructurales como qué proceso se ejecutará en qué procesador o qué archivo dónde están los archivos. Lo importante es entender que todas estas vistas en realidad describen la arquitectura del mismo software. ¿Okay? Entonces, entender que aunque tenemos más de una vista, más aún, después lo voy a decir cuando hablemos de la salida de esta etapa, que conviene hacer y describir cualquiera de los archivos que vamos, del software que vamos a hacer, conviene describirlo con más de una vista. Entonces, una vista arquitectónica es una descripción arquitectónica. Consiste de vistas de distintos tipos, cada una mostrando una estructura diferente. Distintos sistemas necesitan distintos tipos de vista y dependiendo de lo que nosotros queramos resaltar, qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el análisis de desempeño nos vamos a preocupar por hacer una vista de componentes y conectores. Para ver la asignación de recursos, bueno, obviamente la vista de asignación de recursos. Para planeamiento vamos a ver la vista de módulos. Algunas de estas vistas van a ser las que nosotros les vamos a requerir cuando tengan que presentar el take home. La vista de componentes y conectores es, yo les diría, la que muestra las paredes dentro de una casa. Es la vista que casi siempre se hace y se ha transformado hoy día en la vista principal. Así que nos vamos a enfocar nosotros mucho en vista de componentes y conectores. La de módulos también la vamos a ver, pero y yo les diría que la que solo sepan que es la asignación de recursos. Vista de componentes y conectores. Hay dos elementos principales que son los componentes y los conectores. Los componentes, entonces, como habíamos dicho, son los elementos computacionales o de almacenamiento de datos. Los conectores son mecanismos de interacción entre ellos, entre los componentes. Y una vista de componentes y conectores define los componentes y cómo se conectan entre las componentes a través de conectores. Me acabo de dar cuenta que para mí los componentes son masculinos y femeninos. A veces les digo las, a veces les digo él. Bueno, la vista de componentes y conectores describe una estructura en ejecución. Eso es re importante, se los había dicho antes, lo que se toma mucho en parcial del sistema. Y dice qué componentes existen y cómo interactúan entre ellos en tiempo de ejecución. Ahí lo puse en rojo para que se acuerden. Es básicamente un grafo donde los componentes son los nodos y los conectores son sus aristas. Los componentes son unidades de cómputo o de almacenamiento, esto ya lo dijimos. Cada componente tiene un nombre y representa un rol y provee una identidad. Gráficamente van a ser totalmente distintos si su rol y su identidad es distinta. Cada componente tiene un tipo. Los distintos tipos se representan con distintos símbolos y las componentes utilizan interfaces o puertos para comunicarse con otras componentes. Eso quiere decir que yo con solo ver la gráfica puedo saber qué tipo de componente estoy supuestamente usando. Acá planteo lo que
similar a lo que el libro plantea, como describo con un rectángulo al cliente, y a cada uno con esos nombres, ni me acuerdo cómo se llaman esas formas. Lo importante es que sean consistentes con ustedes mismos, que sean, cuando ustedes nos entreguen a nosotros un archivo, nos tienen que decir, bueno, para mí un componente del tipo cliente va a ser siempre de esta forma. ¿Quieren usar corazoncitos? Use corazoncitos. Hagan lo que quieran, solo que lo que tienen que ser es consistente con lo que entregan, con lo que dicen que van a usar, a diferencia del libro. El libro no es muy consistente, pero no importa. Ustedes sí tienen que hacerlo, como lo repito de vuelta, tienen que ser mejores al libro y mejores a sus profesores. La anotación, ¿por qué les permitimos variar? ¿Por qué les permitimos elegir corazoncitos, rombitos, lo que quieran? Porque la verdad es que las notaciones varían significativamente entre lenguajes y herramientas. Existen estándares y más aún es interesante saber que a veces uno entra a una empresa y te dicen, bueno, en esta empresa las bases de datos se dibujan de esta manera, punto, no hay mucho changüe. Cuando sean dueños de su empresa, ustedes pueden decir cómo dibujar su base de datos. Pero bueno, a eso voy. Existen estándares y en general uno lo que hace es seguir ese estándar. Pero como existen muchos estándares y muy diferentes notaciones, nosotros les permitimos que ustedes elijan la que quieren usar, simplemente nos tienen que avisar, cosa que cada archivo sea consistente consigo mismo. Los conectores. Describen el medio en el cual la interacción entre los componentes tiene lugar. Un conector puede proveer un medio por medio del un conector puede proveerse por medio del entorno de ejecución, es decir, acá se refiere a, bueno, que tiene, que puede ser una llamada procedimiento, puede ser una llamada función. Existen muchos tipos de conectores y lo más importante es que los conectores pueden tener mecanismos por lo cual hayan tenido que ser hasta programados, es decir, un conector no es tan simple siempre. Notar que todos los mecanismos requieren una infraestructura de ejecución significativa y programación, lo mismo que estaba diciendo. Es decir, si yo quiero que un puerto siga un protocolo dado, voy a necesitar que ese puerto chequee que las cosas anden de esa manera. Los conectores no necesariamente son binarios, pueden ser binarios, pueden tener restricción de cuántos se conectan o hasta pueden ser bases. Los conectores tienen, similar a los componentes, nombre y tipo. Un nombre que identifica la naturaleza de la interacción y un tipo que identifica el tipo de interacción que tenemos. Muchas veces los conectores representan protocolos, eso es lo mismo que estábamos hablando recién, y los tipos y distintos tipos de conectores se representan estéticamente de diferente manera. Acá tenemos un ejemplo, acá pasa lo mismo, simplemente sean consistentes con ustedes y usen siempre la misma notación, pero estos son bastantes estándares. Yo les diría que en los conectores las cosas andan un poquito mejor que en los componentes. Un ejemplo. Se desea diseñar y construir un sistema de encuesta a alumnos de la facultad. La encuesta es una multiple choice y los alumnos las envían online. Cada vez que un estudiante envía una encuesta, se le muestran los resultados actuales. El sistema se construirá sobre la web para facilitar el acceso y desarrollo. Entonces, el primer intento de arquitectura es uno de 3 niveles o 3 capas, también se le llama. Los conectores, los voy a poner, entre ellos también tiene distintos tipos y fíjense que no están mencionados, sino que uno se los imagina a partir del dibujo que ve, y tiene como componentes a un cliente, a un servidor y a una base de datos. Fíjense, es importante que a nivel arquitectónico se omitan detalles. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a ver el sistema en su totalidad. Pueden llegar a ser sistemas muy complejos y esa abstracción ayuda.
Los conectores sí se dicen explícitamente o se tratan de decir explícitamente si van a proveer algún tipo de infraestructura. La elección de conectores impone restricciones sobre cómo se diseñará y construirá finalmente cada componente, por eso es que se describen explícitamente. Imagínense que a partir de esta arquitectura uno va y habla con el cliente. Entonces ahora el cliente se le ocurre una extensión inmediata, apenas ve la arquitectura inicial y dice, esta arquitectura no provee seguridad. La encuesta podría ser realizada por cualquier persona. No hay nada que diga de que los únicos que contestan las cuentas son los alumnos. Sin embargo, los alumnos deberían responderla y a lo sumo una vez. Entonces, para identificar a los alumnos y verificar que solo envían una encuesta, se requiere de un servidor de autenticación. Se requerirá el uso de cookies con el servidor construido apropiadamente. Es decir, a la misma o a una arquitectura similar ya nos estamos dando cuenta que le faltaba un servidor de autenticación, entonces se le agrega. Una extensión 2 podría estar pidiendo, imagínense que el sistema ya fue construido, que está andando y uno se da cuenta que cada tanto se cae la base de datos demasiado seguido. Entonces, además es aceptable. Es decir, uno analiza que a partir de que hay que hacer cambios porque la base de datos se cae muy seguido, uno se da cuenta, o los que lo pidieron a la encuesta se dan cuenta que es aceptable que los estudiantes reciban resultados parciales o un poco desactualizados. Entonces, para incrementar la disponibilidad del sistema, se decidió agregar un caché y admitir hasta 5 encuestas sin registrar dentro de la base de datos. Entonces se agrandó el ejemplo y lo que se le hace es agregarle el servidor de autenticación y también un administrador de caché. Entonces, a partir de la arquitectura inicial, se muestra en este ejemplo que a veces o al principio o ya andando el sistema, uno puede darse cuenta que hay cosas que se pueden todavía mejorar. Entonces, esas mejoras muchas veces están dadas o están guiadas por la arquitectura. En este caso, la extensión 1 lo que hace es dar seguridad, la extensión 2 lo que hace es incrementar el desempeño y la confiabilidad.